Bueno, Sharky. Big Sharky, ¿no? ¿Para qué si tú sabes mi nombre ya, compadre? El público no sabe que me lo sé. Ya. Esto solo tiene que ver con... Sharky, tiburón. ¿Qué bola con ese nombre? ¿Qué? El término correcto es Lil Sharky. Para los que no lo sepan, él sí se lo sabe, pero bueno, eso no viene al caso ahora. Lil por mi estatura. O sea, no es que sea un enano de 1,40, pero soy pequeño. A ver, yo me pararía al lado tuyo ahora para ver la altura, pero no voy a... No vamos a la cámara, ¿ok? No voy a vamos a poner la caer en eso ahora. Y Sharky porque desde pequeño, ¿sabes? Fui atleta, fui nadador y tal, y el tiburón es ahora mismo mi animal favorito, pero el que más miedo le tengo al mismo tiempo, ¿sabes? Algo muy loco. ¿Qué te hizo que no te gustaba el agua para después salir a la música? A ver, no fue como que algo de que no me gustara el agua después de un tiempo. El agua siempre me ha gustado y tal, pero como que descubrí, ¿sabes? Me metí en el mundo de la música y tal, y dije, wow, sinceramente esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, ya morirme siendo un abuelo haciendo música. ¿Eso qué es lo que te impuso tanto? Llegar a la cima para mí sería lo máximo, ¿entiendes? Como que sería todo para mí. Me impulsa sinceramente como que hacer algo, o sea, ser alguien en la vida y tal. Tengo mucho que ofrecerle al mundo de la música. ¿Cómo que ofrecer mucho la música? O sea, sonidos nuevos, un nuevo estilo. O sea, un estilo único. Complacer a la gente musicalmente, como que cuando escuche digo, wow, qué cool está esto, me gusta. No había escuchado nada igual o nada similar. ¿Crees que tú eres acogido así en tu entorno o serías más acogido en otra circunstancia, en otro lugar, no sé? Bueno, ahora mismo, actualmente he sido bien acogido, pero obviamente brillaría más en otras circunstancias, en otro entorno, en otra... Suave. Piensa lo que vas a decir, piénsalo. Todos saben por dónde voy, todos saben. A ver, hablamos de tus fanáticos. Bueno, ya me cogieron la mentira, ya yo te he visto en la calle, te he visto cantar. ¿Cómo tú te has desarrollado con tus fanáticos, con tu público? Pues muy bien, Ya, ese es tu ataque. muy bien, Tú puedes hacer una prueba final y ya pues chao. good. Pero no, hay veces que el público, a ver, no lo hacen intencionalmente ni con esa intención, pero hay veces que tal que me molesta, que me comparen con, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de cosas que han pasado. Por ejemplo, yo cuando saqué, no sé, me molesta, hubieron gente que dijo, wow, ese tema está durísimo, que no sé qué, me gusta más que el de fulano. Y es alguien allegado a mí musicalmente con el que he colaborado y tal, y con la parte del artista, con una persona que me llevo bien y hacen ese tipo de cosas. Eso, o sea, no me gusta. Yo soy de la persona que piensa que aquí nadie es mejor que nadie, solamente que hay estilos diferentes. Que mi estilo le guste más a esa persona no quiere decir que yo sea mejor o peor que esa persona. Y ante eso, el hate, ¿cómo tú tratas ante eso? ¿Tienes hate primero que nada? Sí, claro. Desde que empecé, no sé por qué, sin razón ninguno tuve hate y tal, pero te voy a ser sincero, eso me la suda. A mí no me importa lo que hablen ni lo que digan, ¿entiendes? Al final su opinión no me va a dar nada. Puede escuchar su opinión respecto a mí o a mi música, eso me la suda. Su opinión no me va a dar dinero, no me afecta tampoco. ¿A qué piensas llegar en esto? O ya te quedaste aquí. No, obviamente que no. Mi sueño, no sé, convertirme en el artista número uno en global, ser, no sé, como que el Michael Jackson de estos tiempos o de mi generación, tal vez, quizás. No sé lo que tendrá el futuro o el destino preparado para mí. Yo he visto que tú has tenido como un rechazo completo al reparto. Pero a ver, la gente cambia, tú sabes. Tú lo harías. O sea, que si yo haría reparto, Tú lo harías. no. Definitivamente no. A ver, no tengo nada en contra del género, ni contra sus exponentes. Aclaro, porque aquí ahora la gente coge este fragmento y forma lo que forma. Es un género que aquí en nuestro país es como que muy comercial y tal. Pero, o sea, no es un género con el que me identifico ni el que me gustaría cantar. Pero respeto a sus exponentes y al género como tal, porque como quiera... Pero no lo haría. No lo haría. Ni no sé, de aquí a 10 años vamos a ver, por probar, nada. Si no lo hice en mis comienzos, dudo mucho que ahora lo haga, ¿eh? No creo que eso pase. Tú estás trabajando en un álbum, ¿no? Efectivamente. Háblame de eso. Bueno, antes que todo, el álbum se llama Bad Boy Forever. Es mi primer álbum y estoy trabajando con todo para que sea lo máximo. Que sea como que ya, wow, este chamaco, no sé, es un crack, tío, no sé, algo así. Y estoy trabajando ahí para que sea perfecto. Y ya te han dicho eso de tú eres un crack, así ya. Sí, me lo han dicho varias personas cuando saqué el EP Gloom. Y tú me has hablado mucho sobre tu, ¿cómo se dice?
charquifanática o algo así, no sé, ¿cómo tú le dices? A ver, a las mujeres y tal le digo las charquifan. Ah, Sí, los hombres charquifanáticos y tal. A mis charquifans. No, me encanta eso, ¿sabes? Los fanáticos de interactuar con mi público y tal. ¿Sabes? Como que me gusta ese amor y ese cariño que me dan. Y tal. Eso es lo que, de hecho, es lo que me impulsa a veces siempre a seguir sus comentarios positivos. Cuando entro a YouTube y tal, cuando veo los comentarios, me dice, sigue adelante, no te rindas, sigue luchando por tus sueños, y eso es lo que me impulsa y me motiva a seguir cada día trabajando y trabajando más. ¿no te han dicho que te pareces a Raúl Alejandro? De hecho, sí, a veces. Y eso me molesta un poco, porque por el simple hecho de que vean que uno tiene Dice mucho la trenza. palabra me molesta. Búscalo en YouTube para que tú veas. Sí, ¿sabes? Como que por las trenzas y tal, tú me dices, wow, Raúl Alejandro, ¿cómo te parece Raúl Alejandro y tal? Pero a veces sí me molesta que lo comparen y tal. Yo soy Lil Charky, no soy ni un Raúl Alejandro, ni no sé quién, no sé, no, Lil Charky. Siento de que no está, más caro me siento. Frío, frío, frío como el hielo. Tú te fuiste y no espero tu regreso. De que te vayas yo no me arrepiento. De que no